Que el próximo domingo se va a celebrar el balotaje, la segunda vuelta en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que se van a disputar la presidencia de este país sudamericano. Para charlar sobre esto está David Abello, analista político de ese país. David, buenos días y gracias por recibirnos. Muy buenos días con todos. Gracias, Javier, Rebeca, Ulises. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo se están viviendo las horas previas, en definitiva? Fíjate que para nosotros la segunda vuelta nunca existió porque no hubo los niveles de polarización, por ejemplo, que hubo en Chile entre Kast y Jara, o también los niveles de polarización que hubo en Ecuador, ¿no? Uh-huh. Aquí, como la política está tan separada del día a día de los ciudadanos, no se vive un ambiente de elecciones que tú podrías decir, wow, en la agenda setting la marcan efectivamente los candidatos. Si no, sí, se ve un poco en las noticias, la gente discute el voto, pero no se ve exacerbación en los comentarios. Entonces, el clima, ¿cómo está? Que era un poco la pregunta. Absolutamente normal. Normal, sí. Bien, esto tiene que ver con desde Argentina no podemos jactarnos de nada, ¿no? Pero con cierto problema institucional que hay con los presidentes en Perú, donde parece que la realidad, porque digo, no inciden en el rumbo económico, pase lo que pase, ¿no? Dicho con todo respeto y desde la distancia. Sí, 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 no, sí, es evidente, en parte. Es evidente que hay una ruptura institucional, pero también es evidente, claro, que la economía sigue su rumbo, la libertad de mercado, apoyado un poco también de los niveles de informalidad, el 70-80% del país en promedio sigue siendo informal, y no te hablo de una informalidad de minucia, sino te hablo de informalidad, por ejemplo, de minería informal, ilegal, te hablo de contrabando, te hablo de mercados informales que también hacen que subsista un poco esto, ¿no? Y la estabilidad de la moneda, que eso también es muy importante. El dólar no se dispara, está entre 3.40 está un dólar, 3.40 soles está un dólar. Entonces, sí, pues las personas viven en el día a día, pero también hay una población rural que no ve que efectivamente esta libertad de mercado los ayude. Entonces vemos una partición de todas maneras para volver a la elección entre una posición del sombrero, es como si volviéramos al 2021, ¿no? Yo digo, es un calco de 2021, es la K contra el sombrero, pero en realidad es a personas que le ha ido muy bien con la libertad de mercado, ¿no? Con el sistema en que vivimos ahora, ha habido mucha gente que incluso ha salido de la pobreza, pero otras muy relegadas, en donde el Estado no llega, incluso en regiones en donde hay minería, efectivamente no hay agua ni desagüe. Entonces vemos un parteaguas muy, muy claro, no solamente de dos posiciones ideológicas, sino también dos mundos distintos. ¿Y a qué porción de la sociedad representan Keiko y Roberto? Keiko Fujimori, su voto básicamente está en Lima, muy, muy incidentemente en las zonas más urbanas de Lima, pero Roberto Sánchez sí está en la Sierra Sur del Perú, que es donde tiene su mayor votación. Entonces, y en las zonas rurales, pero es mucho menor el voto, pero el antifujimorismo también es otra variable y es otro factor dentro de, ¿no? Que ha disminuido mucho, por eso la candidata Keiko Fujimori llegaba con muchas más opciones, pero tras el debate, que no lo hizo muy bien, ahora es una moneda al aire. David, justamente en esa moneda al aire, las estadísticas marcan quizás hacia qué lado va un poco más los números. Sí, al 31 de mayo, que es el corte que tenían las encuestas, el Ipsos tenía una diferencia a favor de Keiko de Ah, muy 2.8%. reñido. Pero otras encuestas, Instituto de Estudios Peruanos le daba 6 puntos hacia Keiko. Datum, que es otra encuestadora, le daba a Keiko más de 4 puntos. Entonces, ¿estaba mucho mejor Keiko que la elección pasada? Sí, estaba mucho mejor Keiko que la elección pasada. Después del debate no sabemos. Bien. Sí, Uli. quería preguntarte con respecto a lo referente en función de esta situación. Eh, ¿Crees que se va a cambiar este tema de, por ejemplo, a mí me da la sensación de que si termina ganando Roberto Sánchez, no sé qué se dice desde el análisis desde Perú,
podría correr una situación de destitución similar. Yo lo veo muy parecido a lo que es Pedro Castillo en ciertos aspectos. Tal vez Keiko Fujimori pueda romper y hacer un poder ejecutivo fuerte, o puede volver a caer en el tema de la destitución, y si tal vez de una vez por todas Perú tenga que pasar de un sistema presidencialista híbrido parlamentario a uno directamente parlamentario con un primer ministro. ¿No lo han pensado tal vez en ese sentido? Voy por la primera parte de la pregunta. Ahora el Senado, ya se sabe la composición del Senado. El Senado va a ser 30 de derecha y 30 de izquierda. Eso te dice que hay una polarización dentro de una Cámara que es indestructible, pero en donde la derecha, específicamente la derecha de Fuerza Popular, del partido de Keiko Fujimori, tiene mucha más disciplina, mucha más experiencia, y creemos que eso va a marcar la agenda dentro del Senado. Los otros parlamentarios de izquierda son más inexpertos, puede pasar cualquier cosa, pueden jugar por intereses propios, mucha menor disciplina, y ahí, por ejemplo, pierden fuerza dentro del Senado. Si entra Roberto Sánchez, que es lo que estás planteando, un escenario similar al de Pedro Castillo, si efectivamente no sabemos cómo vamos a terminar, si va a terminar el periodo en 1 año, en 2 años, en 3 años. Si entra Keiko Fujimori, hay más probabilidades de que se mantenga en el poder ejecutivo. Y la otra parte, mira lo que ha estado pasando, es que los 3 últimos presidentes los ha escogido el Parlamento, o los dos últimos presidentes los ha escogido el Parlamento, tal como funcionan los parlamentarismos, ¿no? José Gerí y José María Balcázar. Sí, José Gerí y José María Balcázar los escogió el Parlamento. David, para finalizar, insisto con este concepto de la pregunta desde el respeto. Da la sensación que sea quien sea, casi será una figura decorativa para el poder real en Perú. Sí, yo creo que si gana Keiko Fujimori no va a ser tan decorativo, porque tiene una fuerza muy potente en el Parlamento y con gente con mucha mayor experiencia que Roberto Sánchez. Roberto Sánchez sí podría, como mencionan ahí, parecerse a algo de 2021, ¿no? Como digo, estamos en un calco del 2021. Bien. David, muchísimas gracias por este contacto.